Entonces, y ahí la van a ir viendo. Y a partir de hoy les voy a ir poniendo algunos ejercicios adicionales. O sea, aparte de la clase, unos ejercicios adicionales, unos van a ir en forma de material en Word, que lo pueden hacer ahí o PDF, y otros enlaces al link del Open Test para que también los puedan ir armando ahí, ¿no? Eso es muy importante, por eso deben de estarle checando ahí de manera continua, ¿no? Ahí en esto. Entonces, bueno, ahí está la presentación, nos habíamos quedado ahí en esto, ¿no? En esa parte. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esta cuestión de lo que es, por un lado, lengua, por otra parte, lo que es, déjenme aquí poner la pluma, aquí está. Por una parte lo que es lenguaje, por otra parte lo que es lengua, ¿no? Aquí lenguaje, por otra parte lo que es lengua y por otra parte lo que es habla, ¿no? Y entonces habíamos dicho que cada una de estas tiene sus propias estructuras y entonces lenguaje es cualquier sistema que nos permite suavemente comunicarnos. Cuando hablamos en este caso de lengua, pues es un sistema, es ya un código que nos sirve y que se da en este caso básicamente por región en región. Y cuando hablamos en este caso de la parte del habla, pues es la manera ya particular que nosotros tenemos las cosas, ¿no? A ver, aquí el sitio este. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a ir teniendo? Muy bien. Entonces, de eso no quedó duda, no quedó algo más, algún comentario sobre eso. ¿Esto ya lo tienen? O Perfecto. sea, Dime, ¿el habla es el mero hecho de hablar o cómo habla cada uno? es las dos cosas, exactamente. Por un lado es la estructura, esto que estoy haciendo, la verbalización, la parte física, y por otra parte es también el cómo ocupamos cada uno el código que tenemos aquí de la lengua. Entonces son Mm, ok. exactamente los dos, ¿no? Entonces en su examen, y más adelante vamos a hacer algunos ejemplos, y Michelle ahí nos va a ir ayudando también es algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar estos, los ejercicios, que te pongan un ejercicio donde te pongan que un sistema o algo, un código binario y todo, y te digan qué es lenguaje, lengua o habla, o te pongan alguna estructura y también tengas que determinar cuál de las tres es, ¿no? Entonces eso es como muy, muy común que lo hace. Ujú. Muy bien, y luego decíamos que tenemos, ojo, funciones de lenguaje. Y habíamos empezado a ver esto. Y entonces cuando tenemos las funciones de el lenguaje, o sea, de la estructura de comunicación, muy importante, de cómo nos vamos a comunicar, decíamos que tenemos la parte referencial, ajá, que es la parte donde estoy haciendo ahorita, por ejemplo, estoy comunicando, estoy transmitiendo una idea, estoy tratando de pasar una información, ¿no? Sin un afán de, por ejemplo, de convencerte de algo o cosas así, o sea, no hay nada de ello, simplemente es pasar información, ¿no? Luego tengo la parte emotiva, donde a partir del lenguaje puedo transmitir, pues obviamente, emociones, la parte de tristeza, alegría, ¿no? Ausencia, en fin, amor, ¿no? Aparte de la lengua. Y luego tengo esta otra, ¿no? Esta es muy importante, ojo, porque decíamos que esta se trata básicamente de convencer, de que te tratan de convencer de algo. Entonces, te recuerdo que poníamos una diferencia. Cuando alguien te trata de convencer, por ejemplo, un político te trata de convencer, o una religión, o un ideólogo, eso se llama propaganda. Y cuando te quieren vender un producto como tal, por ejemplo, en un anuncio comercial o en un anuncio radial o televisión, eso se llama publicidad. Entonces hay que diferenciar entre lo que es un producto como tal y lo que es, en este caso, una serie de ideas, estilos de vida, en fin, ¿no? Entonces esta también, ojo, también se le conoce como forma apelativa. Ojo, este es otro nombre que se le tiene. De hecho, este es el nombre más común, ¿no? Apelativa. Ujú. Entonces, esta forma y connotativa son las mismas, ¿no? Entonces, ojo, porque puede venir a veces de las dos formas, ¿no? Apelativa o connotativa. Es que ya me estaba funcionando este lápiz, pero dejó de funcionar, no sé qué, apreté mal, ahí,
se frustró ahí. Pues, bueno, ahorita lo vemos. Y luego tenemos la fática, en este caso, que es el asunto de cuando inicias y concluyes una comunicación, como ahora, ¿no? Cuando llegan, nos saludamos, en fin, cuando terminamos, nos despedimos. La poética es la que se utiliza mayormente en la literatura, ¿no? En la lírica, que es la poesía como tal, en la narrativa, porque tratamos de a partir de con el lenguaje transmitir emociones, sentimientos, pero sobre todo belleza, ¿no? Transmitir o la realidad, transformarla y mostrarla de otra manera, como en la ficción o en la fantasía y todo ello, por ejemplo, Señor de los Anillos, Juego de Tronos o las películas, por ejemplo, que vemos en algunos lados, por ejemplo, sí, de ciencia ficción y todo, o sea, tienen esta función poética. Y luego, lo que estoy haciendo exactamente en este mismo momento es la metalingüística. ¿Por qué metalingüística? Porque estoy hablando del lenguaje con la lengua, ¿no? O sea, estoy usándola para poder mostrar cuáles son sus funciones. Entonces, estas pueden darse de manera simultánea, no necesariamente todo siempre que estemos hablando es referencia, no siempre que estamos hablando de poética o metalingüística, no, sino que se alternan, están alternándose y entonces eso hace a veces un poco difícil detectar. Entonces, no sé si te acuerdas, Michelle, en tu examen, que vienen fragmentos, ¿no? Vienen fragmentos y entonces te ponen un fragmento y te ponen, aquí, ¿qué función del lenguaje se está ocupando? Ojo, mayoritariamente, ¿no? Entonces, no es que sea exclusivamente una una de esas, sino la que está, ¿no? La que predomina. O te ponen eso, ¿no? ¿Qué función del lenguaje predomina en el siguiente texto? Entonces les ponen un texto, que luego más adelante vamos a trabajar esto, ¿no? Que les ponen un texto y entonces ustedes determinan cuál de estas es la que está aquí. Entonces, esa es una pregunta clásica, no cambia y no tiene mucho que vaya a cambiar, no tiene muchos visos de que vaya a cambiar, ¿no? Entonces, esa es la función. Muy bien, ¿alguna duda con estas funciones del lenguaje? Déjenme checar aquí el chat. Aquí también tenemos un chat. El caso de esta clase no se preliminary. Ah, ok. Sí, Michelle, perfecto, muy bien. Entonces aquí estaríamos con metalingüística. O sea, ahorita, Michelle pregunta que en el caso específico de esta clase, ¿qué función predominaría si es referencial o metalingüística? Entonces aquí la que predomina es la metalingüística, porque es una clase específicamente sobre esto. Entonces, esa es la que predomina, ¿no? Ahí y también tendríamos un poco la parte de la referencial, pero un poco ya muy baja, ¿no? Pero aquí predomina la metalingüística. Muy buena pregunta, Michelle. O sea, en el caso de cualquier otra clase que no sea sobre lengua, es referencial. Exacto, totalmente, perfecto. Muy bien. Si estás hablando de matemáticas, entonces ya es referencia. Muy bien, perfecto, Fran. Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces vamos aquí ahora con lo siguiente. Y es esto. Entonces ahorita vamos a ir para poder entender el siguiente punto, que son ahora las formas de la lengua. Entonces, tenemos que ver aquí este circuito, que es muy sencillo. Entonces, cuando vemos este circuito, lo que nos damos cuenta aquí es, por ejemplo, cómo se transmiten los mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Un emisor, o sea, en este caso, yo, por ejemplo, aquí estoy viendo un mensaje, ¿no? Aquí déjenme ver que alguien va entrando. Segundo, ¿quién está entrando aquí? Ah, en la lista. Ah, es Bruno. Muy bien, ahí está Bruno. Ya entró Bruno aquí también. Hola Bruno, ya estamos aquí. Entonces, el emisor, obviamente, el que está transmitiendo el mensaje soy yo. Ahora, pero antes, digamos, la manera muy sencilla era de que había un emisor que mandaba un mensaje y había un receptor, en este caso ustedes, que son los que reciben el mensaje. Bueno, a más allá de eso, tenemos muchísimos elementos más. Por ejemplo, el canal. ¿Cuál es el canal por el que está enviando este canal? Este.
que es vía electrónica, vía Zoom, ¿no? A través de las ondas estas de Internet y todo este asunto, entonces estamos llegando ahí. ¿Qué código estamos utilizando? Pues estamos utilizando, ¿no? La lengua, en este caso español, ¿no? Estamos hablando, nos comunicamos, nos entendemos muy bien, entonces estamos utilizando este código. ¿Cuál es el mensaje? Hablar sobre el circuito de la comunicación. Ahora, ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido, el nombre incluso lo especifica, va más allá de lo físico. Por ejemplo, del ruido, por ejemplo, del motor que aquí está en la calle, del perrito que está aquí a un lado, del gatito, de los aviones que pasen o de la familia. O si escuchan, por ejemplo, yo apenas lo acabo de escuchar, el de la basura, está sonando esta de la basura, y uno como no lo percibe conscientemente, pero ya cuando lo percibe conscientemente ya se queda ahí, ¿no? Entonces, ese es una especie de ruido, ese es el ruido, digamos, físico, ¿no? Ese es el ruido físico. Pero luego tenemos el otro tipo de ruido, que es por ejemplo, el ideológico, el que distorsiona, puede ser incluso político, o cultural, incluso, por ejemplo, que yo hable con unas palabras, o incluso generacional. Por ejemplo, yo que soy como 2 generaciones adelante de ustedes, que esté hablando con palabras que ustedes, por ejemplo, no me entienden, que no me entienden, pero que las utilice de manera yo muy consciente. Entonces, por ejemplo, estoy causando un ruido, estoy distorsionando el mensaje. Entonces trato de utilizar, en este caso, una estructura neutra, muy plana, ¿no? Para que no nos podamos comunicar, en este caso, todos y todos entendamos. Entonces, por ejemplo, ese es otro tipo de ruido. Por ejemplo, esto es el cambio generacional que hay ahorita con la lengua de todos, todas, todes. Por ejemplo, ese podría causar ruido a alguien y decir, es que yo no entiendo por qué esto, por qué aquello, porque eso es el ruido. Entonces, hay que evitar siempre en los mensajes tratar de que el ruido sea el menor, el ruido de fondo, ¿no? Que se le conoce. Entonces, que sea el menor y que el mensaje pase lo mejor posible sin que este ruido distorsione, ¿no? El mensaje. Entonces, acuérdense, ¿no? Es el físico, ¿no? Pero también el ideológico, el abstracto. Y luego, obviamente, el contexto, pues en este caso, ¿cuál es el contexto? Que estamos en una clase, en este caso de español, con el propósito de dominar los temas que van a venir en el examen para entrar o para ingresar a la UNAM. Ese es el contexto, ¿no? Que tenemos ahí. Y luego, ¿cuál es la retroalimentación? Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita que habló Ferran, ahorita que contestó Michelle por aquí por el chat, en fin, eso es la retroalimentación que estamos comunicándonos. Entonces, esto puede darse desde una charla normal, una charla con alguien, o una charla con 10 personas, 15 personas, en fin, pero este circuito es el que seco. Entonces, muy importante porque también suelen haber preguntas en su examen sobre cuáles son, cómo es cuáles son los contextos, perdón, cómo son los puntos, en este caso, en este circuito, y cuál va de cuál. Y a veces les ponen un cuadro donde tienen ustedes que seleccionar, ¿no? Los puntos. O sea, les ponen, por ejemplo, canal, ¿no? Canal, código, mensaje, y ustedes tienen que determinar qué función tiene cada uno de ellos, ¿no? Eso es muy importante, entonces por eso lo tocamos. Y ahora, nada más déjenme pasar, ahorita regresamos a estos puntitos, nada más déjenme pasar aquí a esto, para que no se nos vaya el día de hoy. Entonces, ahora, nosotros en este caso podemos tener formas de utilizar la lengua. ¿Cómo los podemos utilizar la lengua, en este caso, por ejemplo, en el código, aquí el español que tenemos, pues podemos utilizarla de diferente manera para poder, en este caso, transmitir las ideas a partir de sus propios contextos y a partir de la información que yo desee transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo las funciones del lenguaje y entonces yo quiero ser coloquial, entonces tengo una plática como muy común acerca de que si los precios de la leche ha subido y que si el café, en fin, y todo puede ser, ¿no? Pero si yo quiero ser muy específico, por ejemplo, en algún punto, entonces tengo que utilizar otro tipo de estructura, tengo que tener otra intención y tengo que tener mayores ideas o mejor lógica argumentativa. ¿Para qué? Para que mis ideas suelen ser mejor. Entonces, no es lo mismo.
por ejemplo, tener una charla, por ejemplo, con sus amigos sobre un tema, no sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner las elecciones en Estados Unidos y con sus amigos, así de que, no, pues que ganó Trump y todo, y el hombre naranja, en fin, ¿no? Que, por ejemplo, tenerla en un sentido más académico, donde vamos a hablar con estructuras, así de, no, con mayor información, y según este autor dice esto, según este autor dice esto, y mi experiencia personal dice esto, o defender una tesis, así de yo pienso que ganó por esto, pero con todo argumentado. Entonces, cada requerimiento tiene otro tipo de información. Entonces, cuando nosotros lo transmitimos, y ojo, porque esto es muy del examen, utilizamos este tipo de textos, ¿no? Sobre todo cuando es de forma escrita, se nota más. Cuando es de forma escrita, vemos estas formas. Entonces, por ejemplo, tenemos una estructura. Ojo, estas son formas, en este caso, de la lengua, ¿no? Y que se transmiten aquí en textos. No son funciones del lenguaje. Esa es una cosa, estas son las formas de la lengua. Y entonces, por ejemplo, una de las formas es la narrativa. ¿Cómo es la narrativa? Por ejemplo, cuando yo tengo un texto, por ejemplo, si ustedes leen mm, que es más de su generación. Creo que ustedes ya incluso nacieron un poco del boom de Harry Potter, en este caso, pero supongamos, vamos a ponerlo, ¿no? Que lo tenemos ahí como presente. Entonces, por ejemplo, los libros de Harry Potter tienen una estructura narrativa, ¿por qué? Porque nos están contando una historia. Están contando la historia de este niño mago que representa el bien y que tiene que luchar contra el mal y se encuentra con sus amigos, iba a una escuela, ¿no? En fin, y luego se enfrenta contra el malo de los malos, ¿no? El innombrable en fin. Yo creo que todos han visto la película, por lo menos se la saben, ¿no? Entonces, la estructura que está, como está contando, ¿no? Nos está contando una historia, ¿no? Eso es la narrativa, es narrar, ¿no? Contar una historia. Entonces, eso es muy, 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 digamos, es una parte muy sencilla. Luego está la parte descriptiva. Cuando usamos la parte descriptiva es cuando nosotros, por ejemplo, somos muy específicos en la información que damos, pero sobre todo para marcar, en este caso, desde un ambiente, en este caso, del clima, un ambiente emocional, hasta una descripción, en este caso, de algo. Entonces, por ejemplo, yo digo, este cuarto es un cuarto de forma rectangular que tiene libros, tiene una lámpara blanca acá, tiene una computadora, tiene dos cuadros, hay una persona que tiene unos audífonos blancos que está hablando y hay una ventana donde entra el atardecer aquí. Entonces, si se fijan aquí, yo no conté ninguna historia, no conté ninguna historia. Lo que estoy haciendo es simplemente describiendo, ¿no? El espacio donde estoy. Pero o sea, es un espacio físico. Ahora, por ejemplo, una descripción yo podría describirme de manera física. Por ejemplo, digo, pues soy una persona de tantos centímetros, de cabello oscuro, tez morena, ¿no? De complexión mediana, que tengo unos audífonos blancos, en fin, pero no estoy contando historias, estoy describiendo. Pero también puedo describir emociones, por ejemplo, o ambientes. Si digo, llegué al funeral y se sentía un ambiente frío, desolado, triste, oscuro, con la gente llorando, y entonces estoy describiendo también ahí cómo está el ambiente. Entonces, si se fijan la diferencia, esta es la más importante. Entonces, entre lo narrativo, que es contar una historia, ¿no? Sí, entonces Harry Potter creció y esto, y llegaron sus amigos y entonces platicaron y dijeron y luego se fueron a describir, decir, Harry Potter es un niño de tez blanca que tiene una cicatriz en forma de Z, de anteojos blancos y tiene dos amigos, una de ellas pelirroja, y así, y ahí lo estoy escribiendo, ¿no? Y luego el dialogado. El dialogado es, pues, como el nombre lo dice, hay un diálogo. Entonces un diálogo puede ser de dos, ¿no? De dos o más personas. Un poquito, cuando veamos un poco de literatura, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de diálogo. Por ejemplo, un diálogo normal es entre dos personas, dos o más personas, donde hay un mensaje, un estímulo y hay una respuesta, entonces cada quien está pasando información, pero también tenemos, por ejemplo, este tipo de diálogo interior.
por ejemplo, como ustedes, cuando van caminando y van pensando ustedes, ¿no? Van pensando, eso se llama, por ejemplo, soliloquio, ¿no? Que van pensando ustedes, así, entonces esto es, qué bonita calle, o esa persona, o voy a comer, en fin, ¿no? Y luego tenemos otro, que es el monólogo, donde yo estoy hablando solo, ¿no? Por ejemplo, creo que ustedes son muy jóvenes, pero pregunten a sus papás de estos monólogos de Adal Ramones, por ejemplo, ¿no? Que hacía y se presentaba y se aventaba un monólogo de 15 minutos, y bueno, era un poco ahí cómico, en fin, ¿no? Y luego tenemos el expositivo. ¿Cuál sería el expositivo? Seguramente ustedes, cuando en la escuela, eh, les habrá tocado pasar, por ese nombre, a exponer algo en clase, ¿no? Y ya saben, estas exposiciones quedan muy curiosas, así que a ti te toca decir esto, esto, esto y esto, ¿no? Y tenían la presentación así del PowerPoint, porque a ustedes ya les tocó todo eso, y alguien decía, más bien leía, ¿no? Así lo que estaba diciendo, y luego ya acabé, ahora tú lees esto y todo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban exponiendo, estaban en este caso transmitiendo una información quizá muy específica, pero están exponiendo acerca, no sé, de los cromosomas, ¿no? De la diferente composición de los cromosomas. Entonces, están exponiendo acerca de ello, ¿no? Están dando una información muy específica. Y entonces, por ejemplo, este tipo de forma de la lengua, le encontramos mucho en la academia, por ejemplo, cuando están en clase, ¿no? Por ejemplo, es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que estoy más bien exponiendo sobre estos temas. Y cuando ustedes lo hacían, o que cuando van a una conferencia, en fin, ¿no? Eso es básicamente es positivo. Y luego tenemos el argumentativo. Entonces, el argumentativo, ese se da cuando tenemos por ejemplo, defender o dar a conocer, por ejemplo, lo que nosotros llamamos tesis, ¿no? O una investigación. Aquí en expositivo, por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de la teoría del Big Bang, entonces es a una manera divulgativa o expositiva, me informo de diferentes fuentes, ¿no? Y digo, entonces el Big Bang es así, 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 y esta teoría la dijo este y este aquel, ¿no? En fin, eso sería. Pero cuando es argumentativo el asunto es cuando yo soy de parte generador de ese conocimiento, ¿no? Entonces, si un grupo de científicos dice, a partir de esta investigación desarrollamos una tesis, una hipótesis, ¿no? Desarrollamos investigaciones y estamos informando acerca de nuestros descubrimientos, en fin, ¿no? O sea, ahí, o en una tesis universitaria, que alguien quiere hacer una exposición acerca de por qué las redes sociales ahora se ocupan más. Entonces tiene que tener un argumento, una hipótesis, tiene que tener una recopilación de información, tiene que argumentarla y tiene que argumentarla con ideas, ¿no? Y defender esas ideas. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, aquí un poco para ir cerrando este punto, ¿vean? Aquí estas dos, ajá, suelen ir juntas, ¿no? Se suelen confundir. Y estas dos son también las que se suelen confundir. Esta es más sencilla porque esta es más abundante, ¿no? Esta es cuenta una historia. Descriptivo, pues obviamente va a describir y entonces, salvo algunos autores que son muy descriptivos, no se describe tanto a menos que sea muy, muy necesario. Y en el examen lo que tienen, no sé si Michelle, te enfrentas a esto, es que tienes cuatro diferentes textos, o cinco, ¿no? Y entonces les piden, ojo, no son tan puristas, no les ponen textos tan puristas, sino igual, qué forma de la lengua se usa, o qué forma de la lengua predomina en el siguiente párrafo. Entonces tienen ustedes que determinar si es narrativo, descriptivo, dialogado, positivo, argumentativo, pero es la que predomina. Ojo, ahorita vamos a hacer ver esto y aquí también se suele confundir en el expositivo y el argumentativo. ¿Cómo podemos tener una certeza más que el argumentativo está mejor estructurado, tiene una estructura lógica mayor, tiene mayor información, información muy específica y a veces tiene un lenguaje muy, muy, muy estricto, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nos ponemos a leer una revista sobre física y vemos algo sobre los movimientos ondulatorios, en fin, entonces pues, obviamente quizá no entendamos nada.
tipo de estructura. Pero si vemos un texto expositivo en una revista, por ejemplo, de divulgación, que nos diga cómo son las ondas sonoras o todo eso, pues lo vamos a entender porque tiene otro tipo de esto. Muy bien. ¿Alguna duda con esto, chicos? Aquí. Y en el examen, ya como cuántas de estas preguntas vienen. O sea, Dos. en promedio. Dos. ¿Dos? Ujú, Ok, ok. ujú. Entonces, de hecho, a eso vamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, y un poco es así. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Narrativo, ¿no? Relata hechos y todo. Entonces, por ejemplo, aquí viene un pequeño texto. Entonces nos pone, ¿no? Una mujer está sentada sobre una casa, sabe que no hay nadie más en el mundo, todos los otros seres humanos han muerto. Y de repente golpean la puerta. Entonces es un mini cuento, ¿no? Pero si te fijas ahí, no nos no nos da ningún contexto, nos está contando una historia muy concreta, ¿no? Que hay una mujer sola en una casa, que no hay nadie en el mundo porque ya se acabó el mundo y de repente alguien toca la puerta. No nos dice, pues, porque ya no hay gente, no nos dice por qué se acabó el mundo, no nos dice por qué ella está sola, no nos dice quién está tocando, o sea, de hecho, esa es la parte clave del texto, ¿no? O sea, de que alguien toque y dice, bueno, pues no, ya no hay nadie, entonces, ¿quién está tocando? Entonces nos está contando una historia aquí, en este caso, sería el tipo de texto narrativo. Luego aquí, por ejemplo, el descriptivo. Fíjense aquí cómo va a describir. Aquí dice, ¿no? Dice, las flores parecían opacas y apagadas. Casi habían perdido todas sus hojas y los pétalos ya se encontraban en el suelo. Hacía 4 meses que no llovía por aquel lugar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí, ¿qué predomina? Aquí hay quizá una historia muy pequeña, que la historia es el árbol, pues ya no se le han caído las hojas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que predomina aquí? Pues la descripción, ¿no? Las flores parecían opacas, apagadas, casi había perdido todas sus hojas. O sea, vamos viendo mentalmente, ¿no? En este caso, las imágenes de que ya no hay hojas, que ese árbol está seco, que los pétalos ya se encontraban en el suelo, los podemos ver, ¿no? Y luego aquí, pues, hacía 4 meses que no llovía en el lugar, entonces nos podemos imaginar como una cuestión como desértica, ¿no? Ahí toda seca. Entonces, ese es otro. Y, por ejemplo, ahora en el dialogado, ¿no? Que les digo, es cuando tenemos un diálogo. Entonces, aquí Juan, ¿no? Y ojo, esto usualmente nos damos cuenta porque viene con guiones. Juan y luego guión, luego, ¿de quién es este paraguas? Ana, no sé, mío no es, Juan. Alguien olvidó un paraguas en el pasillo, Alberto. Yo no, Diana, yo no, Juan. Entonces, ¿quién lo dejó? Ana, Margarita estuvo aquí más temprano. Probablemente sea de ella. Juan, voy a llamarla para avisarle que está aquí. Si se fija, entonces hay un diálogo. Entonces, los guiones muchas veces nos ayudan. Ya no tengo que estar repitiendo Juan, Ana, Alberto y todo, ya no, ¿no? Sino que ya voy poniendo los guiones. A menos, por ejemplo, en el teatro, en las obras dramáticas, que luego también lo vamos a ver, las obras dramáticas que vienen escritas así en esta forma de diálogos, si viene el nombre de los personajes, lo que tienen que ir diciendo cada persona, o en un guión cinematográfico. Por ejemplo, si hacen algún día ustedes un guión para una película, una serie, lo que ustedes deseen, tienen que ponerle el nombre de los personajes y luego su diálogo, ¿no? Y luego vamos a este expositivo que decíamos. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a tratar de transmitir esta información, sí, de la manera más objetiva y todo, pero no utilizando así como un lenguaje tan abstracto que no lo podamos entender, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno, analgésico y antiinflamatorio indicado para el tratamiento de estados dolorosos con información significativa, como artritis, artrosis, reumatoides, leves o dolencias musculoesqueléticas, indicado para dolor moderado en periodo postoperatorio, dolores dentales, disnorrea y cefaleas. Entonces, eso incluso es la descripción que viene en la parte de atrás de estos que son como pastillas para el dolor, ¿no? Que son Abdil o todas estas marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí viene la descripción y ahí les ponen eso. Y luego el argumentativo, en este caso sería esto, ¿no? Si se fijan acá, aquí viene un poco más, lo va a tener una información más importante y también va a tratar de convencernos de que lo que él está diciendo, en este caso, o es verdad o es lo
Es correcto. Sí, el reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento en aguas residuales, medioambientalmente más sostenibles, ha hecho que los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas, una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aeróbico y anaeróbico. Entonces aquí va a tratar de convencernos de que lo que de esto de las cultivos de microalgas pues es beneficioso para la economía, para el medio ambiente, en fin, y tiene que demostrar que en verdad es eso, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahora sí, con estas, ¿alguna duda con estos puntos? Entre narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo. No, ninguna. ¿Ninguna? Muy bien. No se confunden entonces con las otras, con las de referencial y todo ese asunto, ¿no? Entonces no se confunde con eso, con estas. Entonces, no se vayan a confundir. Son dos cosas totalmente diferentes y las preguntas son totalmente diferentes también, ¿no? Muy bien. Entonces acuérdense que en el canal de WhatsApp de OpenTest, les voy a mandar los ejercicios referentes exclusivamente sobre estos temas, ¿no? Sobre diferenciar en los textos, ¿no? Las funciones del lenguaje y las formas de la lengua. Muy bien. Entonces, ya para terminar, terminamos viendo esto. Nosotros tenemos aquí este concepto, ¿no? Que nosotros llamamos norma lingüística. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a un fenómeno muy, muy curioso, que nosotros en el uso diario, la lengua, la mantenemos viva. ¿Qué significa que ninguna lengua, por ejemplo, la lengua muere cuando deja de usarse? Entonces, por ejemplo, en algunos pueblos, por ejemplo, cuando muere el último hablante de una lengua, pues es cuando ya se dice que, y no hay un registro, entonces dice que ya la lengua oficialmente muere, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el español es una de las primeras eh, tres lenguas más habladas en el mundo, ¿no? El chino es uno de los primero, el inglés, el español, ¿no? Son las tres lenguas. O sea, el hindi, ¿no? El hindi, que es el idioma de la India, creo que es el segundo. Entonces, por ejemplo, tenemos, y obviamente, cada uno de nosotros, lo decíamos en la primera sesión, vamos viendo también el mundo de manera diferente. Y cada generación y cada tiempo va viendo de manera diferente el mundo. Entonces, la norma es que el uso de una palabra, de una estructura lingüística, entre más se use, más se va imponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ahora nosotros, por ejemplo, cuando éramos muy jóvenes, por ejemplo, nosotros nos burlábamos de nuestros papás porque decían, o de nuestros hermanos, porque decían, ahí viene la chaviza, ¿no? O ustedes son la chaviza. Y los papás son la momisa, de momias, ¿no? O sea, ¿quién dice ahora la chaviza o la momisa? Nadie. O las formas de saludarnos. Nosotros nos decíamos, ¿qué onda, no? ¿Cómo estás? Muy acá. Y ahora creo que ustedes dicen, bueno, escucho muchos chavos, por ejemplo, de su edad, que dicen, Oli, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, está bien, a mí me dicen Oli, pues Oli. Entonces, por ejemplo, entonces, esas palabras, entonces se van introduciendo en este caso, la estructura lingüística, y ya quedan como parte de la lengua. Entonces, también la lengua va cambiando. Entonces, como decíamos, antes se decía aiga, ahora se dice haya, aunque aiga también significa un carro tuneado, ya lo hemos dicho, ¿no? O palabras que antes se decían, por ejemplo, ahora ya no se dicen, han caído en desuso y ya las supieron otras. Y incluso palabras, por ejemplo, que vienen del computador, por ejemplo, cyberpunk, ¿no? O antes, imaginen, pregúntenle a sus papás que existían unos lugares que se llamaban cibercafés, ¿no? Son los cibercafés es donde íbamos nosotros a meternos ojo, eso, internet, ¿no? Por ejemplo, metíamos a internet y revisar nuestros correos electrónicos, ¿no? O chatear ahí con algunas aplicaciones muy básicas. Ahora, pues eso lo hacen ustedes de manera natural con su teléfono. Entonces, esas palabras, esas estructuras, eso es lo que se va haciendo la norma, ¿no? Y entonces, obviamente, para poder ocupar bien la norma y para poder tener esto,
pues tenemos que revisar algunas cosas muy, muy, muy simples, no, no tienen nada. Por ejemplo, lo primero es, pues, obviamente, hablar y escribir con claridad, es decir, mandar el lenguaje claro de lo que queremos, ¿no? Claro, conciso y sencillo, ¿no? Conciso es el que se hace así. Quiero 4 litros de gasolina, ¿no? Y no le rodees así. Quiero 4.000 mililitros de hidrocarburo, en fin. No, conciso, ¿no? Sencillez. Entre más sencillo en este caso, se escriba o se hable, el mensaje es más claro, ¿no? Precisión, igual, ¿no? No divagar, no clavarse, no salirse. Muchas veces nos pasa, ¿no? No sé si a ustedes les pasa mucho, que están platicando y empiezan, no, entonces, mi tío es el que vive en Chihuahua, Chihuahua, y por cierto tiene muchos problemas. Tiene problemas con Estados Unidos, como ya, pues, como en la elección de Trump. Trump es un maldito. Y entonces ya nos perdimos de idea de la primera cosa. O adecuación, saber adecuar nuestro discurso o las cosas a la situación que estemos. No vamos a hablar de la misma manera en una entrevista de trabajo que en la cena de Navidad, ¿no? Por ejemplo, o como cuando estamos con nuestros amigos. Y originalidad también se presta en el sentido de que podamos, no es que estemos inventando palabras y nada, sino que sepamos utilizar las escrituras de manera natural, ¿no? Más bien se refiere a esto, que sea natural nuestra forma de hablar, no artificial. Y en este caso, la armonía, pues le corresponde a un discurso que estemos hablando, o sea, que no empecemos hablando de una cosa y terminemos hablando de otra, que a veces hasta puede serlo lo contrario, ¿no? Y para eso necesitamos ordenar nuestras ideas, tener nuestras ideas muy claras, siempre, de hecho, siempre es hay un dicho esto que dice que como nosotros hablamos, pensamos. Entonces, hay gente que habla muy, 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 muy rápido y muy desordenado, hay gente que habla muy estructurada, ¿no? Hay gente que a veces tú le preguntas algo y lo piensa primero antes de decirlo, no lo dice la primera, o sea, está muy ordenado, ¿no? Y el asunto de generar interés, o sea, que nuestro discurso genere algún interés a nuestro lector o en este caso a nuestro escucha. Muy bien. Bueno, pues con esto sería hoy el asunto de la clase. Voy a empezar aquí. Hoy sería la segunda sesión y luego vamos a seguir con la cuestión de ortografía y ahí es donde se empieza a poner un poco más difícil la parte de español, ¿no? La parte de... Ahí la fecha no le hagan caso, porque es otra cosa, pero les mando la sesión grabada, esta clase, y les mando material para que lo hagan para el próximo jueves, ¿no? Ahí el canal. Y Diana, veo que y los que no se han suscrito al canal de OpenTest, así lo buscan, ¿no? O si no me mandan un WhatsApp y les mando de nuevo el vínculo, es importante que lo tenga porque ahí están las clases y ahí van a estar los materiales, ¿no? Y Diana, si me puedes mandar un WhatsApp para mandarte cómo suscribirte al canal de OpenTest en WhatsApp para que ahí esté todo. ¿Sale? Muchas gracias y cualquier duda, ya saben, en cualquier momento me pueden mandar un WhatsApp, ahí estamos y nos vemos el próximo jueves. Ah, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.